Bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase del curso de cuidados postoperatorios en gatitos. Mi nombre es Esther Mercadé, soy veterinaria felina y espero poder ayudaros a que cuando vuestro gato vuelve a casa después de una cirugía o de una anestesia o un periodo en el cual ha estado en la clínica y se le ha hecho algún tipo de intervención, podáis saber qué hacer en casa y qué no hacer en casa, sobre todo, y que no os encontréis a veces que pasa desamparados o con muchas dudas y no sabemos muy bien qué hacer o sobre todo qué es lo que es peligroso y qué podemos tocar y qué no podemos tocar cuando se ha hecho una cirugía. En este curso, pues bueno, como os digo siempre, hay muchos gatitos, que saldrán muchos gatitos en las fotos. Estos de aquí, en concreto, pues ya los conocéis, cada vez que hacemos un curso, empezamos un curso, los presento, son Peque, Chispa, Sifu, Esme, Kuto, Bruna, Mono, Ushi, Alfa también está aquí, que Alfa sale mucho en los cursos. Estos gatitos son gatos que yo conozco personalmente, que yo he visitado y que pueden recibir mis consejos y mis recomendaciones en cuanto a dosis, en cuanto a medicaciones y todo eso. Pero recuerda que yo no conozco a tu gato, que yo no lo he visitado, no lo he tenido entre mis manos y que no puedo aconsejarte en según qué cosas. Así que todos estos cursos, todas las cosas que hay en pupusito.cat, tómatelas como recomendaciones, tómatelas como un soporte para ayudarte con todo lo que le pasa a tu gato, pero no dejes de consultar a tu veterinaria felina, a tu veterinario felino para problemas más concretos o para acabar de resolver en caso de tu gato qué hay que hacer, cómo se tiene que hacer para gestionar según qué cosas. Así que mi primer consejo en este curso y en todos los que hago es que busques tu veterinario felino de confianza o tu veterinaria felina de confianza, alguien a quien le puedas consultar directamente. Yo soy la veterinaria felina de confianza de estos gatitos, pero es muy probable que estés lejos de donde esté yo y que yo quizá nunca pueda ver a tu gato, por desgracia, porque me gustaría poder conocer todos los gatos de todos los que hacéis estos cursos y todos los que me escucháis en el podcast, pero no creo que pueda. Ojalá pudiera hacer alguna vez todo esto, pero no creo que pueda hacerlo. Así que mi primer consejo en este curso y en todos es que busques tu veterinaria de confianza, tu veterinaria felina de confianza, que te ayude a concretar medicaciones, tratamientos, dosis, todas estas cosas de las que hablamos aquí. Y evidentemente si tienes cualquier duda sobre los cursos, sobre alguna cosa en general o también en particular, pero quizá luego te tengo que derivar o lo que sea, pues puedes consultarme. Sabes que en pupusito.cat/contactar tienes disponible el formulario para contactar conmigo directamente como suscriptor de los cursos. ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues en este curso vamos a ver, este es el guión que siempre os presento al principio de los cursos. Vamos a primero hablar de lo que es, por qué estamos haciendo este curso y por qué es tan importante tener en consideración los cuidados postoperatorios de un gatito. Luego veremos cómo preparamos en casa todas las cosas, cómo monitorizamos a nuestro gato para asegurarnos de que todo está bien. Consejos también os daré para que podáis administrar medicamentos, los medicamentos que vuestra veterinaria felina os haya prescrito o os haya recomendado. Luego veremos si hay que cuidar o no de esta herida y cómo hacerlo cuando hay que cuidarla. Después de esto valoraremos el uso o no del collar isabelino y qué alternativas hay, porque ya os aviso que hay bastantes alternativas y que no tenemos por qué recorrer a la campana de toda la vida o al collar isabelino de toda la vida, que eso es más una pantalla para captar wifi que otra cosa. En gatos es horrible y la odio profundamente y ya os lo explicaré en la clase número 6. Y después de esto veremos cómo podemos ayudar a nuestro gatito a comer, tanto a comer como a no comer tanto, y veremos sobre todo el tema de la actividad física, cómo podemos gestionar que nuestro gato no haga una serie de actividades que nuestro veterinario felino no nos está recomendando o directamente está prescribiendo que el gato no se mueva. Porque yo lo he dicho esto y se me han reído de decir cómo voy a hacer que mi gato esté quieto. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que el gatito esté en casa tranquilito y que no se haga daño después de una cirugía en la que pues puede ser que lleve puntos o grapas o que tenga un drenaje. Pues bueno, vamos a ver cómo gestionar todo esto. Y finalmente veremos algunos casos especiales y las preguntas frecuentes que me han hecho a mí en la consulta. Vamos a empezar por esta primera clase. Vamos a ver si realmente es importante o no es importante esto de los cuidados postoperatorios, porque quizá podemos decir, bueno, o sea, igual está hecho, el trabajo ya está hecho, ya se ha operado, ya se ha solucionado el problema. Imaginemos, pues tenía una obstrucción, un gatito que se había comido un hilo o se había comido un trocito de plástico o algo así y ya está, ya se ha sacado ese hilo,
el intestino ya vuelve a estar normal, el gatito vuelve a la normalidad y vuelve a casa. Vale, ya está el trabajo hecho, ya está lo peor pasado, entre comillas, pero hay que hacer una serie de cosas en casa y hay que vigilar y hay que valorar cómo va a volver a comer este gatito. Así que vamos a ver si es importante o no, que ya os aviso que sí, si es importante o no hacer estos cuidados postoperatorios. Veremos las ventajas de unos buenos cuidados y veremos cuáles son las complicaciones habituales con las que podéis encontraros como cuidadores de gatitos. Los objetivos de los cuidados postoperatorios básicamente son estos tres y el primero es dar estabilidad y una recuperación rápida del paciente, porque si el paciente vuelve a casa pero no tiene una serie de medidas concretas, esto puede ir a peor y puede ser que volvamos a estar en un estado peor del que estaba antes de la cirugía. Así que tenemos que darle estabilidad y tenemos que ayudar a que este gatito se recupere rápidamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ayudando con una buena rehidratación, es decir, que vuelva a beber, una buena nutrición, ayudando a que vuelva a comer, y si eso no se puede garantizar, hay que hospitalizar, hay que dejar este gatito en hospitalización con nuestra veterinaria felina de confianza o en un hospital dedicado a esto, porque quizá puede ser que tu veterinaria felina de confianza no tenga servicio de hospitalización 24 horas y te derive a un hospital. Pues bueno, en cualquier caso de estos, lo que hay que garantizar sobre todo es que el paciente esté bien nutrido y bien rehidratado, porque si no está bien nutrido sobre todo y bien rehidratado, no se podrá recuperar efectivamente, no se podrá recuperar rápidamente. También otro objetivo de estos cuidados postoperatorios es prevenir complicaciones, prevenir recaídas. Como os decía, puede ser que acabemos peor de lo que habíamos empezado, y si un gatito que se ha caído de un tercer piso y, bueno, no sé por qué siempre digo un tercero, porque del tercero caen en general bien, pero bueno, vamos a decir que caen de un primer piso, que caen muchas veces peor que desde el tercero, y ha habido una fractura traumática, una fractura de un hueso, y tu gatito ha sido sometido a una cirugía traumatológica. Bien, pues después de esta cirugía en la que el hueso ha quedado fijado, ha quedado bien, si no se hace un buen cuidado postquirúrgico, este hueso no solo puede volver a romperse, porque acaba de salir de quirófano, está enganchado pero no está soldado aún. Pues no solo puede volver a romperse, sino que puede acabar peor que antes, porque puede ser que este hueso se hubiera roto con una fractura limpia y que si se vuelve a mover, se vuelve a romper más, esto ya se complica aún más. Así que es muy importante hacer unos buenos cuidados postoperatorios para que no empeoremos el problema que teníamos. Y finalmente, el último objetivo de los cuidados postoperatorios es que el gatito tenga una mejor calidad de vida durante esta recuperación. Tenemos que garantizar que nuestro gato tiene un buen confort y tiene un buen bienestar, porque esto a nivel interno, a nivel hormonal, le va a favorecer también la recuperación. Sabéis que en personas se dice mucho que tener un postquirúrgico o tener una buena recuperación de cualquier cosa es muy importante, tener una mentalidad positiva, que los médicos acompañen, que la familia acompañe a una cirugía, incluso a un proceso oncológico, a una cirugía oncológica, una cirugía por un tumor. Pues todo esto puede ser vital, y de hecho es vital que el ambiente acompañe. Así que si ayudamos a nuestro gato a tener una mejor calidad de vida, está confortable y siente bienestar, se siente arropado, se siente querido, no hace falta que se sienta agobiado tampoco, pero se siente cuidado, el gatito va a recuperarse antes, va a recuperarse mejor y va a poder estar el menor tiempo posible con este periodo postoperatorio, y se va a poder recuperar y hacer vida normal otra vez. ¿Cuáles son las principales complicaciones que podemos tener en un gatito que ha sufrido un proceso quirúrgico, una operación? Bueno, estas en general son las más complicadas, las más habituales y las que más nos tienen que preocupar. La primera es las infecciones, sobre todo por lamido, porque ellos mismos se están lamiendo continuamente y su boca no está precisamente limpia. Es normal que no esté limpia, tampoco lo están las nuestras muchas veces, así que no es que los gatos sean más marranos que nosotros, sino que simplemente pues su boca no está libre de bacterias precisamente,
y si se tocan la cirugía, si se tocan la herida o se tocan la cicatriz, pueden contaminar esta cicatriz y esto puede llevar a unas complicaciones importantes por infecciones, y estas infecciones que nos lleven a dehiscencias, hemorragias, todo lo demás, ¿vale? También por contacto con el exterior, porque son gatitos que salen al exterior y después de esta cirugía, después de este proceso quirúrgico en el cual el gatito pues debería estar en reposo y debería estar en su casa tranquilamente, en lugar de eso está en el exterior porque hace vida exterior y quiere salir al exterior, y dentro está peor, está subiéndose por las paredes literalmente, lo dejamos salir al exterior, pero ¿qué pasa? Pues que el exterior tampoco está precisamente limpio, entra en contacto con otros gatos, entra en contacto con quizá otros animales o simplemente el bosque exterior, las hierbas y todo eso, o se revuelca en el suelo y la herida se complica y porque pues, se ensucia básicamente y puede complicarse con una infección. Este sería el punto sobre las infecciones, ya sean autoinducidas porque el gatito se está lamiendo o porque el exterior pues no está precisamente limpio, y quizá nosotros nos dirían lávate la herida o cuídatela o vigílala al menos. Pues un gatito que cuando se la lame se la está ensuciando más, pues no tenemos una muy buena higiene de esta cicatriz, de esta herida quirúrgica. Así que las infecciones son un punto importante y una de las principales complicaciones postoperatorias. Otra de las principales complicaciones postoperatorias son las hemorragias, que las hemorragias pueden ser desde leves, moderadas hasta graves. Y en función de esta categorización, de si son leves, de si son moderadas o si son graves, habrá que intervenir o no, porque si hay una hemorragia leve y ya interesa, ¿por qué? Entre comillas, interesada entre comillas, porque tenemos una mordedura por otro gato que ha mordido al nuestro, y esta cicatriz se ha dejado con un puntito para que drene. No se puede cerrar por completo una herida por post mordida, porque es una herida que por definición se va a infectar, porque ya está infectada y por definición puede tener dehiscencia de la sutura, puede tener un absceso y tiene que haber un pequeño puntito de drenaje. Pues bueno, una hemorragia leve, unas gotitas al día, puede ser algo que hasta sea deseable, que sea algo que el cirujano o que tu veterinaria felina quiera y ya te avise de que esto puede pasar. Pero si pasamos a tener de hemorragias moderadas o hemorragias graves en esta cicatriz, en esta sutura o en este punto de cirugía, esto ya es más complicado y a veces incluso hay que intervenir por volver a suturar para que esto no siga sangrando, suturar capas más internas, es decir, imaginaos como si tuviéramos un sándwich. Esto que voy a explicar es un poco asqueroso, pero bueno, imaginaos que tenemos un sándwich y hemos cosido capa por capa, hemos cosido el pan de abajo, hemos cosido el jamón, hemos cosido el queso, luego hemos cosido la hamburguesa, luego hemos cosido otra vez el queso, luego hemos cosido otra vez el jamón y finalmente el último pan de arriba. Entonces, si hay una hemorragia, quizás es que alguna de estas suturas, alguna de estas capas de este sándwich se ha deshecho. Quizá no la de fuera, pero quizás sí la de dentro. Entonces hay que abrir el pan de arriba del todo, buscar cuál es la loncha que está abierta, y quizá es la primera loncha de jamón y no pasa nada, quizá es la segunda loncha de queso y tenemos que ir mucho más para adentro, abrir varias capas y conseguir llegar a este punto donde el gatito está sangrando. Vamos allí, se cose, se arregla y este gatito deja de tener una hemorragia. Así que si tenéis algunas hemorragias en las heridas, en las cirugías o las cicatrices que puede tener vuestro gato postoperatorias, es importante que consultéis con vuestro veterinario felina porque es una de las principales complicaciones postoperatorias, como os decía, junto a las infecciones. Muchas veces debido a estas infecciones y debido a estas hemorragias tenemos dehiscencias de la sutura, dehiscencias de la cicatrización. Puede ser porque haya un lamido excesivo, el gato se está constantemente lamiendo. Una dehiscencia es que la sutura se rompe y se abre, ¿vale? Puede ser que el gatito esté constantemente lamiéndose la herida, y esto me pasó a Pupusito, como me pasó con Pupusito a mí cuando tuvimos que intervenirle la cola. Pupusito tenía cola, aunque no lo parece, pero Pupusito, los que conocéis su historia, sabéis que nació con cola, pero se la tuvimos que cortar porque cuando me lo encontré tenía la cola quemada completamente, porque por lo que sospechábamos alguien le había puesto un petardo o le había quemado la cola y todo, y después de varios días intentando reestructurar esta piel que estaba con unas quemaduras realmente graves, tuvimos que cortar
la cola, amputar la cola, porque eso ya se estaba empezando a necrosar y se estaba empezando a infectar, y eso le hubiera producido aún más dolor que la amputación que teníamos y hubiera podido pasar a septicemia, complicaciones generales, y bueno, esto ya hubiera podido ser más grave. Así que tuvimos que recuperó el hilo, recuperó el tema, tuvimos que cortarle la cola y Pupusito estuvo lamiéndose como un demonio, como un condenado, como si no hubiera mañana la cicatriz, los puntos, estuvo quitando puntos, volvimos a tener que suturarle otra vez. Bueno, esto es típico, los gatos tienen una lengua especial para sacar pelo y también para sacar puntos, así que estas dehiscencias autoinducidas son extremadamente habituales. O a veces estas dehiscencias no se producen por culpa del gatito, sino porque hay una mala cicatrización. No porque el cirujano lo haya hecho mal, sino por las infecciones, por las hemorragias, o porque ese gatito, imaginaos que es un gatito muy mayor que tiene ciertas deficiencias nutricionales, no está comiendo adecuadamente, por eso he insistido antes en que debería comer bien. Y que hablaremos en concreto una clase de esto, y como no está nutriéndose bien, no tiene las proteínas, no tiene la grasa ni los hidratos necesarios para sintetizar una buena cicatriz. Entonces, si no hay una buena cicatriz, esta herida se va a abrir. Así que gatitos malnutridos, gatitos mayores que tienen otras enfermedades, o gatitos que están siendo tratados con ciertas medicaciones que empeoran o retrasan o impiden directamente la cicatrización, vamos a tener alguna de estas complicaciones, y puede ser que tengamos la dehiscencia de la sutura, dehiscencia en la herida, que, como os decía, junto a las infecciones y junto a las hemorragias es una de las principales complicaciones postoperatorias. Finalmente, otra de las principales complicaciones postoperatorias, no es la última, ahora os diré la última en la siguiente diapositiva, pero otras principales complicaciones postoperatorias son las relacionadas con la anestesia, porque la anestesia no deja de ser un proceso que por sí mismo ya es arriesgado, pero que a veces es la única opción que tenemos, anestesia de ese gato. ¿Y qué puede pasar después de una anestesia que ha ido bien? O sea, no estoy diciendo ya una anestesia que ha ido mal, porque entonces ya tenemos más cosas, sino una anestesia que no ha habido ningún problema, ha sido una anestesia tranquila, el gatito ha estado bien, se ha despertado bien, todo ha ido sin ningún tipo de complicación, pero después de esta anestesia tenemos trombos, porque debido a la éstasis vascular, al que las venas y las arterias han estado mucho tiempo con un pulso más lento, pueden derivarse estos trombos. Puede ser que tuviéramos un periodo durante la anestesia en que haya habido hipoxia. Eso significa que no ha llegado bien el oxígeno a algunas partes del organismo, y depende de dónde haya sido estas partes, pues puede afectar gravemente. Si han sido que no ha llegado al cerebro porque en algún punto ha habido una bajada de oxígeno, aunque la anestesia haya ido bien, pero quizá postoperatorio o antes de poner el tubo el tubo esofágico al gato, podemos tener un gatito que haya sufrido una hipoxia cerebral o una hipoxia en otra parte del organismo. Y también a veces, y desgraciadamente con los gatos pasa más que con los perros, porque tienen la tráquea más pequeña y hay tubos tubos esofágicos, tubos traqueales. Aquí ponen tubos esofágicos, pero no son tubos esofágicos, son tubos traqueales. Hay tubos traqueales en los cuales el tamaño no está adecuado ni la forma es adecuada a la tráquea de los gatos. Así que ponemos este tubo y podemos, sin querer, lacerar y ulcerar esta tráquea, y que después haya complicaciones graves como una úlcera en la tráquea, un paso de aire de la tráquea al tórax, y todo esto se puede derivar a complicaciones muy peligrosas. Incluso podemos perder al paciente en todo esto. Así que no quiero con esto asustaros por la anestesia, porque como veis, las infecciones, las hemorragias, la herida que cicatriza mal también son complicaciones muy habituales, pero tenemos que tener en cuenta de que la anestesia es un proceso que hay que saber hacer, que hay que tener controlada, y que aún así, aunque la sepas hacer muy bien y que la tengas muy controlada, puede haber complicaciones que no te esperas, porque al final tanto humanos como gatos, como todos, somos organismos vivos que podemos responder de maneras a veces un poco arbitrarias. O sea que ya os digo, no quiero desaconsejar, o sea, no estoy queriendo poner miedo con esto, ni mucho menos. Simplemente quiero que sepáis que seguramente vuestra veterinaria felina os explicará que la anestesia es un proceso que
es peligroso y que a veces tenemos que recurrir a este porque no nos quedan más opciones. Afortunadamente cada vez se están haciendo anestesias mejores porque cada vez se conoce más a los gatos y hay que ajustar dosis, y no solo ajustar dosis, sino a veces usar otro tipo de drogas, otro tipo de medicamentos. Ya os digo, afortunadamente desde ahora hasta desde cuando yo empecé, que hace 14 años ahora, no sé, hasta ahora han mejorado muchísimo las cosas, y ya no os digo desde hace 30 años o 40, que puede ser que vuestra veterinaria felina empezara en ese momento. Así que ya se están haciendo mucho mejor las cosas, y por suerte hay más complicaciones por infecciones que relacionadas con las anestesias, de verdad. Al menos yo veo muchísimas más infecciones por lamido, hemorragias, dehiscencias de la sutura, que estas traqueitis por el tubo traqueal o trombos o hipoxia, pero ahí están y hay que conocerlas. Finalmente, lo último que os quería comentar es este síndrome de realimentación. Aquí vemos a Lolita. Lolita es una gata que podéis ver que, bueno, tenía dificultades no para vivir, sino para mantenerse de pie, porque tenía unas patitas súper pequeñitas, y Lolita pues pesaba 9,5 kilos, así que pesa 9,5 kilos. Lolita está bien, está perfectamente, no hablo en pasado, pesa actualmente, bueno, no sé ahora, pero en ese momento pesaba 9,5 kilos, y el síndrome de realimentación es algo que realmente nos preocupa mucho a los veterinarios felinos, porque este síndrome de realimentación es algo que va en nuestra contra. Es un estado catabólico, es decir, es un estado en que hay destrucción de tejidos, una destrucción controlada, una destrucción dentro del cuerpo porque hace falta nutrientes, y luego un estado de anabólico, un estado de construcción. ¿Qué pasa con este síndrome de realimentación? Pues después de una cirugía, cuando hay o después de una anestesia, después de cualquier periodo en que no ha habido mucha alimentación, o una alimentación que ha sido inadecuada, de repente el gato se encuentra mejor y empieza a comer muchísimo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay un aumento muy rápido de la insulina, que puede producir muchas complicaciones. Tenemos insulina en la sangre para gestionar tanta cantidad de comida que ha entrado, pero esta insulina, cuando está tan alta, os digo, puede darnos más problemas que beneficios. Una de estas complicaciones que puede producir la insulina, que ha salido porque era necesaria, está en sangre porque era necesario que saliera, porque el gato se ha puesto a comer como si no hubiera mañana, pues puede ser que esta insulina produzca una hipofosfatemia, unos niveles bajos de fósforo en calcio. Pero en calcio no, en sangre. Unos niveles bajos de fósforo en sangre. También puede producir una hipocalemia, unos niveles bajos de potasio en sangre. Puede producir una hipomagnesemia, niveles bajos de magnesio. Es decir, puede ser que en lugar de mejorar todo, como el gato come de golpe, la insulina hace que baje el fósforo, el potasio y el magnesio en sangre. En lugar de estar nutriendo a este gato, lo que está pasando es que está perdiendo estos minerales que son tan necesarios para la cicatrización y son tan necesarios para la recuperación. Además, esta insulina, que repito, ha salido porque debía salir, está en sangre y se ha producido, está actuando porque el gato lo necesita, porque ha empezado a comer muchísimo y está súper contento y tiene muchas ganas de comer, pues esta insulina puede producir alteraciones en los líquidos en el cuerpo, y puede producir que el gatito empiece a hacer más pipí, o al revés, o no haga pipí, o que empiece a beber más agua. Entonces puede producir desequilibrios no solo en los iones, en estos minerales que decíamos, en el magnesio, en el potasio y en el fósforo, sino también en los líquidos del organismo. La verdad es que no se considera de las complicaciones postoperatorias más habituales, porque no tenemos tantos gatos como Lolita, pero en gatos como ella sí que es habitual, y hay que pensar en ella en gatitos con sobrepeso, porque pensamos y queremos que nuestro gato coma después de un proceso quirúrgico, sobre todo un proceso quirúrgico que ha sido para resolver algo en lo cual el gato no comía. Por ejemplo, un gato al que le hemos sacado todos los dientes porque tenía un dolor terrible y no comía, un gato que, como os decía antes, se ha comido un hilo
y ahora y no comía, estaba incluso con vómitos y todo, y ahora ya se encuentra mejor y come. Pues bueno, después de una cirugía llega a casa y se pone a comer súper bien y es motivo de alegría, obviamente. Pero cuidado con estos gatitos como Lolita, estos gatitos con tremendo sobrepeso, porque podemos tener un síndrome de realimentación y que nos complique la vida. En las siguientes clases veremos lo contrario también. Os aviso que veremos que pasa al revés y que muchas veces toca incentivar al gatito a comer porque no quiere, porque aunque hemos solucionado todo esto, hemos sacado los dientes, hemos quitado el hilo, hemos arreglado la fractura de la mandíbula o la fractura de la cadera que se había hecho por caer de ese piso o porque le había atacado a un perro, aunque ya está solucionado esto, el gatito no quiere comer. Así que ahora os estoy hablando del síndrome de realimentación en que un gato está comiendo muchísimo, pero después me tocará hablar del revés, de cuando un gato no quiere comer ni a la de 3. Así que de momento hablamos de esto. Y espero que os haya gustado esta clase en la que hemos hablado. Ha sido una clase larga, me estoy dando cuenta que ha sido de las clases largas de este curso. Ya empezamos bien. Es un curso, como veis, muy importante porque hemos visto que teniendo unos buenos cuidados vamos a conseguir muchas cosas, vamos a conseguir que nuestro gato se recupere muy rápido, o al menos se recupere antes de que si no estamos haciendo nada y no le estamos ayudando. Y también es importante porque si tenemos en cuenta una serie de cosas, podemos ayudar a evitar estas complicaciones que decíamos, estas complicaciones por infecciones, estas complicaciones porque el gatito se está lamiendo, porque ha comido demasiado de golpe y todo esto. Así que bueno, espero que os haya gustado esta clase. En la siguiente veremos cómo preparar el entorno en casa y cómo ayudar a nuestro gato a sentirse mejor. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.